Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En primer lugar, quiero agradecer a los Vaishnavas de la comunidad de ISKCON Chosica por la invitación al encuentro de hoy. También va mi agradecimiento a los miembros de nuestra comunidad que siempre están presentes de manera sincrónica en estos encuentros y también a aquellos que están presentes de manera diacrónica. Hoy en particular vamos a analizar el tercer canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 31, texto 7. Ahora bien, este texto tiene la característica de que no puede ser comprendido claramente de manera aislada. Este texto tiene que ser comprendido dentro de una estructura conceptual de los shlokas previos y para eso vamos a armar un contexto. Pero en primera instancia vamos a cantar Jayo Radha Madhava, luego vamos a leer el texto en sánscrito, su significado, la traducción. Vamos a dar una breve explicación y ustedes pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios y van a ser respondidas al final de la clase. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Balava Girivardhari Gopijana Balava Girivardhari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Giri
Giridivardhari Gopijana Vallabha Giridivardhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces, Katu Tikshnochna Lavana Ruksham Lavdivir Alvanaihi Maitri Bhumtair Upaprishta Sarvan Gotita Vedanam Katu Tikshnochna Lavana Ruksham Lavdivir Ulvanaihi Matri Bhuktair Upasprishta Sarvan Gontita Vedanam Katu Tikshnoshna Lavana Ruksham Lavdir Ulvanaihi Matri Bhuktair Upasprishta Sarvan Gotita Vedanam. Traducción. Debido a los alimentos amargos, picantes, demasiado salados o demasiados agrios que come la madre, el niño sufre dolores incesantes y prácticamente intolerables. Traducción y significado por su divina gracia a.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Las descripciones de la situación del cuerpo del niño en el vientre de la madre van más allá de lo que nosotros podemos concebir. Es muy difícil permanecer en esta situación, pero a pesar de todo, el niño se ve forzado a ello. Puede soportarlo porque su conciencia es todavía muy rudimentaria. De no ser así, moriría. Esa es la bendición de Maya. Dota al cuerpo que sufre con cualidades necesarias para soportar esas terribles torturas. Katu tikshnoshna lavana ruksham labdivir ulvanaihi matrir bhuktair upashprishta sarvan gotita vedanam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Prasak Swamin Iti Namine Om Agyanati Mirandasya Gyanangena Shalakaya Chakshurumilitam Yana Tasmai Sri Gurave Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasati Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Panchakalpa Darubhyascha Kripa Sindhuvyavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bueno, nuevamente bienvenidos, nuevamente a los Vaishnavas de ISKCON CHOSIKA, mi agradecimiento por la invitación al encuentro de hoy. Y en particular estamos en el tercer canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 31, y de manera específica acá se están describiendo las austeridades o la problemática o los sufrimientos por los que atraviesa el vientre, el embrión, el bebé, dentro del vientre materno. El punto es, como decía previamente, que es bastante difícil comprender este shloka que estamos analizando hoy de manera aislada, dado que la comprensión más clara de este texto requiere de que formulemos un contexto que nos permita dotarlo de un sentido más profundo y más comprensible. Entonces, esto nos lleva a tener que establecer una conexión con la estructura de este tercer canto del Srimad Bhagavatam, en el que específicamente tenemos que retrotraernos para la comprensión contextual del texto de hoy a la era de Satya Yuga, ¿sí? Una era que se desarrolló hace miles y miles de años atrás. En dicha era de Satya Yuga hubo un gran sabio que iba a ser un Prajapati llamado Kardama Muni, el cual ejecutó austeridades por 1000 años.
Y cuando terminó dichas austeridades, se hizo presente ante él el señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios. Como muchas veces vemos en las yastras, cuando un Vaishnava alcanza un grado de iluminación espiritual muy elevado y puede percibir a la suprema personalidad de Dios, entonces ofrece reverencias ante el Ser Supremo. Kardama no es la excepción, él se postró ante la suprema personalidad de Dios, le ofreció sus oraciones al señor Vishnu y le expresó un pedido. Kardama había ejecutado todas esas austeridades con el deseo de tener una esposa cualificada, una esposa de cualidades avanzadas, para que él pudiese ejecutar su servicio como Prajapati, como uno de esos seres que se ocupan de poblar el universo. Y el señor Vishnu, complacido con él, le dijo al sabio que a partir de ese momento, en 2 días, él iba a obtener una esposa, que esa esposa se la iba a entregar el propio Swayambhuva Manu, que esta esposa iba a estar altamente cualificada, y también la Suprema Personalidad de Dios le dijo a Kardama Muni que con esa esposa el sabio iba a tener 9 hijas, que además él mismo, el señor Vishnu, iba a nacer como hijo de Kardama bajo el avatar Kapiladeva, y que al final de ejecutar todo su servicio, Kapiladeva iba a bendecir al sabio Kardama para que pueda alcanzar Mukti, la liberación espiritual. Y de ese modo el sabio quedó plenamente complacido al tener el darshan de la Suprema Personalidad de Dios con toda su belleza trascendental, que es supremamente atractiva para sus devotos puros. Y efectivamente, 2 días después, Swayambhuva Manu, junto con su esposa Satarupa, fueron al ashram en que se encontraba el sabio Kardama, se ofrecieron respetos mutuamente el sabio y el gran Manu, y le entregaron, para que sea su esposa, al sabio Kardama, a la hija llamada Devahuti. Devahuti era muy cualificada, tenía muy buenas cualidades, y como esposa ideal, ella se ocupó en asistir al gran sabio Kardama en sus prácticas de austeridades, pero claro, al hacer esto, ella gradualmente fue de alguna manera perdiendo su belleza habitual, y llegó un punto en que, como esposa, Devahuti le expresó a Kardama el deseo de procrear, el deseo de tener hijos. Entonces, en función de sus poderes místicos, el gran sabio Kardama manifestó ante su esposa Devahuti un palacio volador lleno de todo tipo de opulencias. Pero claro, Devahuti, al ver ese lugar, ese palacio volador tan opulento, tan esplendoroso, y al ver el estado en que ella se encontraba, sintió como que no era compatible la cuestión, y el sabio comprendió la mentalidad de su esposa y, queriendo complacerla, le pidió que vaya hacia un lago cercano que estaba ahí, que tome baño y que luego se iban a reunir. Cuando Devahuti entra en el lago, bueno, surgen todo un conjunto de asistentes, todo un conjunto de sirvientas, que le hacen todo un tratamiento de belleza, que la visten apropiadamente, que le ponen joyas, y obviamente Devahuti ve nuevamente realzada su belleza. Y luego de eso, Kardama y su esposa suben a su palacio volador y comienzan a visitar diferentes lugares del universo extremadamente bellos, que muchos de ellos eran lugares de recreación para los seres de los planetas celestiales. Ellos se unen en este viaje como esposo y esposa, y como consecuencia de esto, Kardama y Devahuti tienen 9 hijas, que posteriormente son hijas que se casaron con grandes sabios a pedido de Brahma, para que también se ocuparan del servicio de producir progenie y descendencia para poblar el universo. Pero además de haber engendrado 9 hijas en Devahuti, Kardama hizo el servicio de padre del señor Kapila, que es un avatar de la suprema personalidad de Dios. Y llegado al debido momento, finalmente Kapila renunció a la vida familiar, Kardama, el gran sabio, renunció a la vida familiar con el permiso de su hijo Kapila, volvió nuevamente a absorberse en austeridades del Bhakti Yoga y finalmente alcanzó la liberación. Esto nos va permitiendo llegar al contexto del encuentro de hoy.
porque específicamente este shloka que vamos a analizar está en relación con lo que ocurre tras la partida de Kardama y tras su renuncia a la vida familiar. Cuando Kardama deja la vida de Grihasta, y estando sus 9 hijas casadas con grandes personalidades, Devahuti se encuentra con su hijo, Kapila Deva, y comienza a hacerle preguntas acerca de la filosofía trascendental. Y Kapila Deva, como es la suprema personalidad de Dios, y como Él es eterno, es pleno en conocimiento y es pleno en bienaventuranza, y como Él está más allá de la influencia de las modalidades, y como es completamente trascendental, entonces expuso ante su madre Devahuti una filosofía perfecta, libre de los defectos de las almas condicionadas, plenamente situado en el plano de la trascendencia. Y en ese punto, Kapila Deva ante Devahuti habló del Bhakti Yoga influido por las modalidades de la naturaleza material, habló del Bhakti Yoga puro, expuso también un sistema filosófico muy relacionado con el Bhakti, que es el Samkhya Yoga, el estudio analítico de los diferentes componentes de la estructura de la realidad, que es un tipo de filosofía metafísica de tipo dualista, donde nos encontramos con 2 principios muy importantes, que es el Purusha, la suprema personalidad de Dios, y su energía externa, la Prakriti, la naturaleza material, y se explica dentro de la Prakriti cómo se componen analíticamente todos los elementos que la integran, y también se explica cómo alcanzar la perfección espiritual, cómo alcanzar la liberación. Pero específicamente, Devahuti quería que Kapila Deva le explicase la influencia del tiempo y de las miserias que se padecen en el mundo material, y no voy a ahondar este tema porque ya fue expuesto de manera muy pormenorizada en clases anteriores. Pero sí, esto nos sirve de contexto para entender el diálogo entre Kapila y Devahuti y el shloka de hoy. Por eso solamente voy a hacer una síntesis como para dejar una plataforma clara para llegar al mensaje del texto de hoy. Entonces, dentro de las problemáticas que padecemos las almas condicionadas en el mundo material, nos encontramos con un primer problema, y es que no conocemos nuestra verdadera identidad. Bajo la influencia de la energía externa olvidamos quiénes somos, y en base a este olvido surgen toda una serie de apegos materiales. En base a estos apegos ejecutamos diferentes acciones en las que, cuando no hay conocimiento filosófico, no evaluamos las consecuencias de nuestros actos, y por lo tanto nos enredamos con el karma material dentro de este mundo. Ahora bien, aunque nosotros estemos olvidados de nuestra identidad y apegados a lo material y ejecutando actividades para poder disfrutar de la materia, imperceptiblemente o perceptiblemente el tiempo pasa, el cuerpo se deteriora, la vejez llega, hay un decaimiento de nuestras funciones físicas y mentales, tras lo cual se produce la muerte y, por supuesto, el alma reencarna. Estos puntos ya fueron explicados de manera mucho más analítica en encuentros anteriores, solo estoy haciendo una síntesis de los mismos para crear un contexto, para darle un sentido específico al shloka de hoy. Y acá viene una cuestión muy importante. Es decir, cuando el cuerpo muere, después de un debido proceso, el alma reencarna. Y técnicamente, en este capítulo del Bhagavatam, se explica que el semen del hombre porta el alma, y que al momento de la concepción el semen masculino se une con el óvulo femenino, y de este modo comienza a desarrollarse un nuevo cuerpo material para el alma condicionada. Y el Bhagavatam específicamente explica cómo semana tras semana se va desarrollando el bebé en el interior del cuerpo de su madre, pero también, y acá ya estamos en el tema central de este shloka, la situación del bebé dentro del cuerpo materno, según estos preceptos filosóficos que está estableciendo el Srimad Bhagavatam, no es una situación agradable, no es una situación placentera. En shlokas anteriores se describen molestias específicas que son muy agudas
que el bebé tiene que padecer dentro del vientre materno, lo cual evidentemente lo sume en una situación de dolor. Y específicamente en el shloka de hoy también se está explicando cómo la alimentación de la madre puede favorecer o puede perjudicar la estadía del bebé dentro de su vientre. Específicamente este shloka 7 está diciendo que cuando la madre ingiere alimentos que son muy amargos, que son muy picantes, que son demasiado salados o que son demasiado agrios, este tipo de alimentos causan molestias muy severas al bebé que está en el vientre. Es decir, el bebé en el interior del cuerpo materno lamentablemente no está en una situación totalmente confortable. Por el contrario, está experimentando dolores. Es decir, Srila Prabhupada en el significado está haciendo una descripción de la situación del cuerpo del niño en el vientre de la madre, y básicamente es un aspecto que nosotros, desde nuestro sentido común, no podemos percibir directamente, pero que el conocimiento yástrico, que está libre de las imperfecciones y de la limitación del conocimiento del alma condicionada, sí puede describir de un modo más claro. Ahora bien, técnicamente esta situación sería insoportable para el bebé dentro de la madre, pero el punto es que debido a los arreglos de la energía material, de la energía externa, el bebé obtiene la capacidad para resistir ese tipo de situación que en condiciones normales son muy adversas. Es decir, la naturaleza material nos dota de cuerpos específicos para poder atravesar las diferentes dificultades con las que el alma condicionada se encuentra dentro de su pasaje por la existencia material, dentro del ciclo de reencarnación, vida tras vida, de cuerpo en cuerpo. Pero además también pensemos que junto con los factores de incomodidad propios del cuerpo materno, pensemos que junto con el tipo de alimentación que tiene la madre, que por un lado, si es correcta, puede favorecer la estadía del bebé en su vientre, o como en este caso, ciertos alimentos asociados, por lo que acabamos de leer técnicamente, con lo que el Bhagavad Gita describiría como alimentación en la modalidad de la pasión, tiene el efecto contrario. En vez de apaciguar al bebé, este tipo de alimentos provocan molestias, provocan dolor, provocan sufrimiento. Pero a esto también pensemos otra cuestión más, la del espacio físico. O sea, el bebé se encuentra dentro del vientre materno con una capacidad de movimiento sumamente limitada, sumamente acotada. Claro, al tener un cuerpo de bebé, eso le resulta tolerable, pero pensado esto en otro tipo de contexto, realmente sería muy difícil afrontar una situación como esa, y en realidad sería, técnicamente hablando, bastante complejo, doloroso y hasta diríamos intolerable. Ahora, en esta descripción que hace el Bhagavatam de la condición del bebé en el vientre materno, se afirma que padeciendo todas estas dificultades, el bebé que se encuentra en el vientre comienza a recordar sus existencias pasadas, entiende por qué se encuentra en esa situación, y en una condición de dolor, el bebé ora a la Suprema Personalidad de Dios para que lo libere de ese condicionamiento y específicamente de ese encierro. El problema reside en que una vez que la madre da a luz, el bebé es nuevamente cubierto por la energía ilusoria de la Suprema Personalidad de Dios, por Maya, de manera completa, y se repite todo el ciclo previo, porque olvida su verdadera identidad, olvida sus existencias previas, se apega a su nuevo contexto material de ciertos padres, ciertas familias, ciertos órganos de los sentidos, ciertos objetos de los sentidos, cierta complacencia de los sentidos, vuelve a producir un karma y vuelve a quedar atado al ciclo del nacimiento y la muerte si es que no se encuentra con la posibilidad de elevarse al plano del conocimiento y cortar este ciclo. Entonces, lo importante, considero, en el shloka de hoy, no es quedarnos únicamente en la descripción de las dificultades de la persona por nacer,
sino que creo que lo importante es encontrar una vía de superar esta complejidad que implica el proceso de reencarnación. Es decir, considero que es muy valioso que tomemos en cuenta cómo podemos cortar el ciclo del nacimiento y la muerte, cómo podemos elevar nuestra conciencia y cómo alcanzar la perfección espiritual, que de eso se trata esta sociedad internacional para la conciencia de Krishna. Y cuando nosotros escuchamos muchas veces las clases de Srila Prabhupada o leemos los libros de Srila Prabhupada, que es el fundador y acharya de nuestro movimiento, él específicamente hacía énfasis en el principio de identidad. Es decir, la base de toda nuestra filosofía es, en primer lugar, comprender quiénes somos. Srila Prabhupada da un ejemplo de que si uno hace un cálculo matemático así extenso, complejo, pero en algún punto de ese cálculo matemático se equivoca, entonces el resultado es equivocado, el resultado es erróneo, el resultado no es el correcto. Y esto mismo sucede en la civilización actual, porque formamos familias, tenemos sistemas educativos avanzados, trabajamos, contamos con ciencia, con tecnología, pero aún así hay un malestar en la sociedad. Aún así no estamos satisfechos, aún así vivimos en un mundo lleno de conflictos. Y la base de todo eso, el error en todo este cálculo de la existencia material, es el no conocernos a nosotros mismos. Porque toda la civilización puede ser un montaje progresivo para nuestro desarrollo espiritual, cuando en realidad en este momento opera más que para desarrollarnos espiritualmente, para condicionarnos dentro del nacimiento y la muerte. Y el error está en identificarnos con el cuerpo. Por eso, cuando leemos los libros de Srila Prabhupada y cuando escuchamos clases de Srila Prabhupada, constantemente la base de nuestra filosofía, enunciada por nuestro acharya, es que no somos el cuerpo material. El cuerpo material, cuando nace, tiene forma de bebé, luego de niño, luego de joven, luego de adulto. Finalmente, hay muchas personas que pueden llegar a la ancianidad. Con la ancianidad se da la decadencia física y la decadencia material del cuerpo. Y finalmente el cuerpo muere. Y este cuerpo al que estamos tan apegados termina finalmente reducido a cenizas o termina finalmente descomponiéndose. Y el alma tiene que abandonar este cuerpo y no se lleva al momento de dejar este cuerpo ninguna de las cosas materiales de las que pudo disfrutar en la vida, no se lleva a ninguno de los seres a los que tan apegado estuvo en esta vida, ni siquiera el alma se puede llevar el cuerpo que tanto protegió y cuidó en esta vida. El alma se lleva únicamente el karma que ha producido, ciertos estados de conciencia, samskaras, y si es una persona que ha practicado vida espiritual, bueno, el progreso o el avance que haya logrado a través de, en este caso, el Bhakti Yoga, que es la filosofía que estamos estudiando en este canto del Srimad Bhagavatam. Entonces, el Bhagavatam en este capítulo explica las complejidades que padece el alma condicionada dentro del mundo material, pero lo importante es cómo podemos liberarnos de esos condicionamientos, cómo podemos trascender esa situación. Y como vimos, fundamentalmente hace falta conocimiento filosófico acerca del yo, acerca de nuestra verdadera identidad, en la que nos comprendemos como almas espirituales diferentes del cuerpo material. Pero obviamente, al tener un cuerpo material, tenemos necesidades y tenemos, de alguna manera, por la propia constitución del cuerpo, que satisfacer esas necesidades. Entonces, además de entender que no somos el cuerpo y que somos almas espirituales y que somos partes eternas de la divinidad suprema, Krishna, y de que la perfección de nuestra vida está en revivir nuestra relación eterna y amorosa con Él, mientras estemos en este mundo y tengamos un cuerpo, tenemos que complacer los sentidos, pero obviamente de manera regulada. El problema de la civilización actual es que toma a la complacencia de los sentidos como un fin en sí mismo. Y ahí está el problema. Un Vaishnava que está buscando avanzar en la vida espiritual no vive exclusivamente para la complacencia de los sentidos, ni tampoco deja de complacer sus sentidos, sino que complace los sentidos en la medida de lo estrictamente necesario
para poder avanzar en la vida espiritual. Entonces, para un Vaishnava, el placer de los sentidos nunca es un fin en sí mismo, sino que el darle ciertos placeres sensoriales a nuestros sentidos es un medio, solo un medio para avanzar en la vida espiritual. Y este punto es muy importante. Entonces, a medida que avanzamos en el conocimiento de las yastras, a medida que avanzamos en el conocimiento que obtenemos del contacto con el maestro espiritual, es fundamental filosóficamente comprender quiénes somos, es fundamental seguir ciertas reglas y regulaciones para volvernos cada vez más libres en la práctica del Bhakti Yoga. Y también es muy importante, como vimos en el ejemplo de Kardama Muni, ir de manera madura y de manera gradual dejando de lado nuestros apegos, ¿sí? Kardama Muni, como vimos, hizo austeridades por mil años para complacer a la Suprema Personalidad de Dios con el deseo de tener una esposa cualificada para poder cumplir con su servicio como Prajapati. Y cuando él se dedicó a la vida familiar, luego de haberse cualificado, ejecutando austeridades y elevando su conciencia, y habiendo obtenido la bendición de la Suprema Personalidad de Dios, de tener una compañera cualificada para compartir ese ashram de vida familiar, él, como podemos ver, viajó en su palacio volador por lugares, podríamos decir, paradisíacos. Y obviamente cumplió su deber como Grihasta, cumplió su deber como Prajapati, engendró hijas para que luego ellas pudieran casarse con otras grandes personalidades y así poder poblar el universo. Disfrutó de la vida familiar junto a una esposa excelente y sumamente cualificada, pero como podemos ver, al final de su vida, él finalmente pidió permiso a su hijo Kapila y se desapegó de la vida de casado y volvió a intensificar sus actividades de Bhakti Yoga y finalmente alcanzó la liberación. Y esto nos habla de que si bien es importante cuidar nuestro cuerpo, si bien es importante complacer nuestros sentidos en la medida de lo estrictamente necesario para mantener cuerpo y alma juntos, nunca tenemos que perder de vista que el objetivo de nuestras actividades en el mundo material es trascender este mundo, es situarnos en el plano trascendental. Y lógicamente, a medida que uno avanza en la práctica del Bhakti Yoga, al igual que Kardama Muni, vamos dejando de lado nuestros apegos hacia lo externo para gradualmente intensificar nuestra vida interna, el desarrollo de nuestro propio ser y del vínculo que une al ser individual con el ser supremo, es decir, de la relación entre el alma espiritual y Krishna. En este punto, también vemos que una forma de ir dejando de lado las complejidades del mundo material dentro de la práctica del Bhakti Yoga es un proceso, el de ofrecer oraciones. Y como vimos en el shloka de hoy, en el análisis del shloka de hoy, el embrión, el bebé en el vientre, ofrece oraciones a la Suprema Personalidad de Dios para salir de esa situación de incomodidad. Y en el Srimad Bhagavatam encontramos ejemplos específicos de esto mismo. En algunos cantos más avanzados, creo que específicamente es en el 8º canto, hay un pasatiempo muy interesante en el que se describe que en el medio del océano de leche hay una isla en la cual está situada una montaña que tiene el nombre de Trikuta, porque entre todos los picos que tiene hay 3 principales, uno de hierro, uno de plata y uno de oro, y sobre la base de esa montaña hay valles que tienen vegetación muy exuberante, que tienen todo tipo de animales, que las playas de esa isla están hechas de piedras preciosas y el lugar es tan pero tan atractivo que es un espacio de recreación para los habitantes de los planetas celestiales. Y en uno de los valles donde está situada la montaña Trikuta hay un lago que es totalmente bello, totalmente atractivo. Y en una ocasión, Gayendra, el rey de los elefantes, junto con sus esposas, con sus hijos y con su manada, fue a disfrutar de ese lago paradisíaco.
Y cuando estaba en el agua, disfrutando con su familia y amigos, de repente un cocodrilo muy poderoso por debajo, con su mandíbula, capturó una de las patas del elefante. El elefante Gallendra hacía todo su esfuerzo por liberarse del ataque del cocodrilo, pero no podía hacerlo. Sus esposas, sin poder ayudarlo, se pusieron a llorar y a lamentarse. Los elefantes de la manada intentaban arrastrarlo fuera del agua, pero no lo podían liberar. La lucha entre el elefante y el cocodrilo duró muchísimo, pero muchísimo tiempo, hasta que, bueno, como el elefante estaba fuera de su elemento, fue perdiendo fuerza y el cocodrilo, que se encontraba en su espacio natural dentro del agua, fue ganando entusiasmo, fue ganando fuerza, intensificó su ataque. Y cuando el elefante Gallendra vio que ni la familia ni los amigos lo podían liberar, él internamente meditó en la suprema personalidad de Dios y comenzó a ofrecer oraciones, comprendiendo que la suprema personalidad de Dios es el único refugio del alma condicionada, que en última instancia, con las mejores intenciones, la familia y los amigos tienen una capacidad de ayuda que es limitada, pero que la suprema personalidad de Dios no está constreñido o acotado a las limitaciones que tenemos las almas condicionadas. Y cuando Gallendra comprendió que ni familia ni amigos podían rescatarlo de esta complejidad que implicaba el dolor de la existencia material, y empezó a ofrecer sus oraciones a la suprema personalidad de Dios, el Señor Supremo, comprendiendo el sufrimiento de su devoto y montado en Garuda, el Señor Hari apareció en la escena, y cuando el elefante lo vio, tomó con su trompa una flor de loto y ofreció sus respetos al Señor, y la suprema personalidad de Dios, agarrando al elefante, lo sacó del agua, junto a él arrastró al cocodrilo. Con el Sudarshan Chakra, el Señor Supremo decapitó al cocodrilo y así liberó al elefante. Y como Gallendra había entrado en contacto con el cuerpo personal de la suprema personalidad de Dios, automáticamente dejó el cuerpo de cocodrilo y asumió la forma de un Vishnuduta, de un habitante de Vaikunta, con sus correspondientes 4 brazos y con una belleza muy similar a la del señor Vishnu, y con un cuerpo obviamente ni siquiera material burdo ni material sutil, un cuerpo plenamente espiritual. Y el cocodrilo, habiendo sido liberado por Vishnu de ese cuerpo inferior, asumió la forma de un Gandharva y volvió al planeta Gandharvaloka. Así que con esta acción, tanto el señor Hari benefició al cocodrilo como al elefante. El punto es que hace mucho tiempo atrás, antes de la historia de este elefante Gallendra, había un rey llamado Indradyumna, que era un rey Vaishnava, y este rey había cumplido toda su vida con su deber como monarca, siempre consciente de la suprema personalidad de Dios, y al final dejó de lado la vida de casado, construyó en un lugar apartado una ermita muy pequeña, una choza, en la que él se absorbía en meditar en la suprema personalidad de Dios, y un día estaba tan absorto en amor por el Señor Supremo que estaba en trance y completamente inconsciente de lo que pasaba en su entorno material cercano. En ese momento un gran sabio, junto con sus discípulos, entró en la ermita del rey Indradyumna, y como el rey estaba en trance, no estaba consciente de que había llegado un invitado, y el sabio, sintiéndose ofendido por la actitud fría y distante del rey, lo maldijo a que en su próxima vida nazca como un elefante. Y este es finalmente el elefante Gallendra, que cuando estaba en problemas, al igual que el bebé que está en el vientre de la madre, ahí comprimido y padeciendo diferentes dificultades, el bebé desea su liberación, desea salir de ahí, y Gallendra, ante el ataque del cocodrilo y viendo que ni las esposas ni los amigos podían liberarlo de esa situación, él también practicó este proceso del bhakti, que es ofrecer oraciones, y el Señor Supremo lo liberó. De hecho, también antes de esta historia del elefante y el cocodrilo, había un Gandharva, creo que era Uju el nombre, un rey de los Gandharvas, pero corríjame si estoy equivocado. Este Gandharva una vez fue a un lugar celestial a sumergirse a las aguas de un lago junto con un montón de mujeres hermosas y a disfrutar de la atmósfera y de los juegos acuáticos, y en ese mismo lago se estaba bañando un gran sabio, y este rey de los Gandharvas se sumergió por debajo del agua para hacer una broma al sabio, lo agarró por una pierna y lo sumergió. El sabio, enojado, lo maldijo y le dijo: en tu próxima vida vas a ser un cocodrilo.
Y el punto es que este es el cocodrilo que atacó al elefante Gayendra en este lago de uno de los valles de la isla en la que se encuentra la montaña Tricuta. Así que el punto es que en situaciones de dificultad es importante comprender que uno tiene que ofrecer oraciones a la Suprema Personalidad de Dios y así poder practicar uno de los procesos que integran el Bhakti Yoga. Entonces, como vimos en el encuentro de hoy, y para darle una estructura de comprensión lógica al shloka que específicamente analizamos, el alma condicionada padece toda una serie de aspectos difíciles en el mundo material. Y el punto es no quedarnos en la lamentación o en la queja de todo lo que nos sucede en este plano temporal, sino que una persona progresiva, una persona inteligente, busca superar todas las dificultades de la vida condicionada. Y obviamente la forma de superar esto no es con ningún arreglo material artificial, sino a través específicamente de la práctica del Bhakti Yoga puro. Y esta práctica del Bhakti Yoga comienza por la adquisición de conocimiento filosófico acerca de nuestra verdadera identidad. Entonces, hacíamos énfasis en entender, en base al conocimiento trascendental, que no somos el cuerpo material, que somos almas espirituales y que somos partes eternas de Krishna. Y que si bien al tener un cuerpo tenemos necesidades, nuestras actividades materiales no tienen que ser descontroladas, el disfrute material nunca es una finalidad en sí misma, sino que es un medio para alcanzar una meta superior y que por lo tanto en la práctica del Bhakti, quien quiere trascender las dificultades del mundo material, tiene que practicar ciertas reglas y regulaciones para el control de los sentidos. Y obviamente a medida que avancemos, al igual que en el caso de Kardama Muni, nos vamos a ir desapegando de todo lo externo, de todo lo material. Y en este punto también podemos ver algo que hay que destacar, y es que quien quiere avanzar en la vida espiritual tiene que ser firme en sus metas. O sea, quien quiere avanzar en la vida espiritual tiene que tener una visión clara de cómo opera el mundo material. Y ser realista respecto del plano material es, en realidad, como explica Srila Prabhupada, ser pesimista. O sea, uno no tiene que tener utopías en el mundo material, uno no tiene que guiarse por quimeras en el mundo material, uno no tiene que idealizar el mundo material. ¿Sí? El mundo material siempre es un lugar de dualidades. En el mundo material nos encontramos con el placer, pero siempre ese placer viene acompañado del dolor. En el mundo material nos encontramos con alegría, pero esta alegría siempre viene acompañada de tristeza. En el mundo material es algo maravilloso poder tener hijos, pero lamentablemente con el paso del tiempo perdemos a nuestros abuelos y a nuestros padres. Es decir, así como hay nacimiento, hay muerte. Entonces, el mundo material tiene aspectos muy atractivos, pero también el mundo material tiene aspectos muy desoladores. Entonces, uno no tiene que ver esto de manera utópica, uno no tiene que ver esto de manera idealizada, uno no tiene que ver esto de manera neófita, sino que ser realista en cuanto a cómo funciona el mundo material es técnicamente, según Srila Prabhupada, ser pesimista. ¿Por qué? Porque en el cuerpo en que estemos, en la vida en que estemos, en el planeta en que estemos dentro del mundo material, siempre se va a repetir el ciclo del nacimiento y la muerte. Por eso es fundamental para una persona progresiva y de mentalidad filosófica y que quiere liberarse de todas estas complejidades y dualidades del mundo material, ser firme en su determinación de practicar Bhakti Yoga con conocimiento y devoción. Y así, gradualmente, nos vamos a volver indiferentes a las dualidades de este mundo, nos vamos a desapegar de todo aquello que opera como un freno en la vida espiritual y vamos a alcanzar la perfección más elevada. Hare Krishna. Muchas gracias. Aum Tat Sat. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los Vaishnavas reunidos. Bueno, a ver, revisemos las preguntas y comentarios. Acá tenemos un comentario de ISKCON Chosica Perú que dice TES 3018. Bueno, a ver, mi respuesta a esto es que Prabhu Ramanitai Kripa, cuando se comunicó conmigo, me explicó que el shloka que tocaba hoy era 3.31.7. Así que si cometí algún error, pido disculpas,
Tal vez interpreté mal el mensaje, voy a volver a releerlo. Esa es mi respuesta para ISKCON Chosica Perú. Parece que tenemos algún tipo de desfasaje entre la clase que estoy dando y el shloka que correspondía hoy. Bueno, déjenme confirmar esto y espero en el próximo encuentro poder tener esto mejor sincronizado. Así que si cometí algún error, pido mil disculpas. Bien, saludos para Unmada Vidianidi. Acá ella dice, el bebé en el vientre de la madre es consciente de su estado, es decir, hay almas que tienen avance y recuerdan. Sí, el bebé es consciente, de hecho el bebé es consciente según, a ver, esto podemos analizarlo desde dos perspectivas. Número uno, la perspectiva material, que siempre es limitada, y número dos, la perspectiva de las yastras, que está libre de imperfecciones. Entonces, al menos en lo que estamos leyendo hoy en el Srimad Bhagavatam, el bebé tiene cierta conciencia de determinados sufrimientos que padece dentro del vientre materno. Y hay varios shlokas de este canto tercero, capítulo 31, que describen pormenorizadamente todas las dificultades que el bebé padece. Incluso hay shlokas que dicen que en el vientre de la madre hay bebés que recuerdan sus vidas previas y que también hay bebés que oran a la Suprema Personalidad de Dios para salir de esa situación tan adversa. Entonces digo, no sé exactamente qué descripción de esto puede hacer la ciencia material. Recordemos que desde el punto de vista de la epistemología, que es la rama de la filosofía que estudia la ciencia, una característica del conocimiento científico es que es provisorio, ¿sí? Lo que la ciencia en un momento afirmó como verdadero, luego fue anulado en otro momento y comprendido como falso para establecer nuevo tipo de afirmaciones, y muchas veces las afirmaciones que la ciencia puede efectuar hoy posiblemente van a ser contradecidas dentro de muy poco tiempo, porque a medida que la ciencia se desarrolla va reelaborando el conocimiento científico, el cual es temporal, es provisorio, es cambiante, es no definitivo. Pero en las yastras tenemos un tipo de conocimiento diferente, un conocimiento que es trascendental, que está libre de los defectos del alma condicionada, que es estar en ilusión, tener sentidos imperfectos, tener la tendencia a engañar y la tendencia a cometer errores. En las yastras tenemos un conocimiento que es trascendental, a diferencia del conocimiento científico, no es cambiante, es un conocimiento verdadero en todo tiempo y en todo espacio, y bajo la afirmación que establece el Bhagavatam, sí, efectivamente, el bebé padece ciertas dificultades dentro del vientre materno y es consciente de esas dificultades y quiere salir de esas dificultades orando a la Suprema Personalidad de Dios. Claro que la naturaleza material opera de modo tal que, aunque el bebé padece ciertos dolores dentro del vientre de la madre, también recibe físicamente, materialmente, la capacidad para resistir esos dolores. Y ese punto hay que destacarlo. Es compleja la situación del bebé dentro del vientre de la madre, pero aún así tiene cierto grado de protección a pesar de los padecimientos que experimenta. O sea, en el significado de hoy, Srila Prabhupada afirma, permítanme que lo busque, dice que para el bebé es muy difícil permanecer en esa situación, es decir, estar dentro del vientre de la madre, pero a pesar de ello el niño se ve forzado, pero puede soportarlo porque su conciencia es todavía muy rudimentaria. Si la conciencia no fuese rudimentaria del bebé, técnicamente Prabhupada dice, si no fuera así moriría, porque la situación sería muy difícil de afrontar. Y luego Prabhupada continúa, esa es la bendición de Maya, dotar al cuerpo que sufre con las cualidades necesarias para poder soportar esas terribles torturas, ¿sí? Por ejemplo, recuerdo hace muchos años cuando era adolescente vi un documental en el que hay ciertos reptiles, no sé si iguanas o algo similar a eso, lagartijas, que viven en zonas volcánicas donde hay una temperatura altísima y el calor es insoportable, por ejemplo, para un cuerpo humano, pero ese tipo de reptiles puede soportarlo. Del mismo modo, viendo documentales de la naturaleza, hay ciertos peces que viven a miles de profundidad debajo del océano y con toda la presión que el agua debe ejercer ahí, con sus cuerpos están adaptados para poder sobrevivir a ese tipo de ecosistema. Mientras que para que el ser humano pueda descender hasta ahí requiere de toda una serie de elementos técnicos,
submarinos, trajes especiales, porque para el cuerpo humano habitar a miles de metros de profundidad bajo el mar, naturalmente, sin tecnología de por medio, sería imposible. Pero hay peces y otros seres vivos que pueden lograrlo. Entonces, lógicamente, para una persona adulta y con conciencia plenamente desarrollada como nosotros, estar encerrado en un espacio tan diminuto como un vientre materno sería intolerable. Pero el bebé, dadas sus características físicas, puede hacerlo. De hecho, sí, hay bebés que son conscientes, respondiendo a la pregunta de Ummada Vidyanidhi. Se explica en el Srimad Bhagavatam que cuando Shukadev Goswami estaba en el vientre de su madre, que era la esposa del gran sabio Vyasadeva, él no quería salir del vientre materno porque él temía ser influenciado por completo por la energía ilusoria. Shukadeva Goswami, el embarazo de la madre de Shukadeva Goswami no fue normal, no fue un embarazo de 9 meses al modo humano ordinario. Yo recuerdo que al haber leído el Bhagavatam, Shukadeva Goswami estuvo mucho tiempo, de hecho estuvo años dentro del vientre de la madre. En este momento arriesgo a decir el número de 16 años. Pero este dato confírmenlo porque no lo tengo preparado para la clase de hoy, es simplemente un dato memorístico que puede estar equivocado. Pero sí sé que Shukadeva Goswami estuvo muchísimos años dentro del vientre de la madre, comparándolo con un embarazo común, ¿sí? De 9 meses, y porque él temía salir al mundo externo y ser capturado por la energía ilusoria. Y si no recuerdo mal, por favor corríjanme porque es un tema que estoy exponiendo memorísticamente, sin lectura previa, pero Vyasadeva hizo que el propio Krishna fuera a ver a Shukadeva Goswami cuando estaba en el vientre de su madre, para asegurarle que cuando salga del vientre materno no iba a ser afectado por la energía ilusoria. Y creo que fue el propio Krishna que tuvo que darle garantías a Shukadeva para que tome la disposición de nacer. Y de hecho, cuando Shukadeva Goswami nació, él no pasó por todos los procesos reformatorios que practican los brahmanas a nivel general, sino que directamente él ya nació grande y al nacer directamente abandonó la casa paterna y fue recorriendo diferentes lugares plenamente absorto en la perfección espiritual, porque él era un Atma Ram, un alma plenamente satisfecha en función de su avance espiritual. Y explica que ni bien él nació, salió del vientre materno, se fue de la casa y el padre comenzó a seguirlo porque quería que vuelva, quería educarlo como un brahmana, darle cordón sagrado, pero Shukadeva Goswami siguió su camino y en un momento él pasó por una parte de un lugar donde había agua y había unas jóvenes bañándose, él estaba sin ropa, las chicas estaban sin ropa y él siguió su camino y ellas ni se alteraron, pero cuando Vyasa pasó, ellas se vistieron. Y Vyasadeva les preguntó, ¿pero por qué se visten si cuando pasó mi hijo no se vistieron? Dice, porque su hijo está en un estado trascendental y no distingue entre cuerpos masculinos y femeninos. O sea, ya él de nacimiento era un alma autorrealizada. Así que sí, hay algunas almas, hasta donde entiendo por lectura del Bhagavatam, que tienen cierto grado de conciencia dentro del vientre materno. Espero haber respondido la pregunta para Ummada Vidyanidhi. Gracias por la pregunta, muy interesante. A ver, Marcel Yáñez dice, ¿qué opinás de leer autores que nos permiten comprender mejor el mundo? Psicología, sociología, administración, etc. Bueno, excelente pregunta, excelente pregunta. Mi opinión es esta, Marcel. A ver, nosotros tenemos que ser conscientes de cuál es la meta de nuestra vida. Y si la meta de nuestra vida voluntariamente es alcanzar la perfección espiritual dentro del proceso de Bhakti Yoga como miembros de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, tenemos que tomar como base de estudio para apoyar inteligentemente nuestro avance espiritual los libros traducidos y comentados por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, el Chaitanya Charitamrita, etc. Porque en esos libros tenemos un conocimiento que, como dije previamente,
está libre de los defectos de las almas condicionadas y es un conocimiento de guía para darnos la fortaleza filosófica para la práctica progresiva de los procesos del Bhakti. Entonces, tenemos que tomar como base de nuestra vida espiritual estos libros de Srila Prabhupada y entender que en ellos encontramos la filosofía que nos permite esclarecer nuestro camino y nuestro avance en la práctica del Bhakti. Bueno, si obviamente uno es un monje y vive en un templo, con estudiar esos libros es suficiente. Pero, por otro lado, Marcel, muchas de las personas que forman parte de este movimiento no son monjes y atraviesan en su vida por el sistema educativo occidental, acceden a una formación en el nivel inicial, en el nivel primario, en el nivel secundario, en el nivel universitario, y lógicamente para desempeñar nuestro deber prescrito, según la carrera que elijamos, obviamente vamos a tener que leer psicología, filosofía, economía, sociología, matemáticas, literatura o todo aquello que uno estudie. Ahora bien, cuando uno estudia todos esos textos académicos, lo que tiene que comprender es la jerarquía de ese conocimiento. O sea, las yastras son conocimiento perfecto porque están libres de los defectos del alma condicionada. Los textos académicos son interesantes desde el punto de vista material, pero jerárquicamente están en una posición inferior, porque así sea filosofía, psicología, sociología, economía o lo que sea, son textos producidos por almas condicionadas y, como decía previamente, cuando uno estudia epistemología, que es la rama de la filosofía que estudia la ciencia, todo conocimiento material, incluso el conocimiento científico, nunca es definitivo. Siempre es un conocimiento cambiante, siempre es un conocimiento que se acepta como válido durante un tiempo, luego se ve las imperfecciones de ese conocimiento, se lo refuta y se propone un nuevo conocimiento. Y seguramente el nuevo conocimiento que ahora aceptamos como correcto, con el paso del tiempo se le va a ver nuevamente sus defectos y va a aparecer otro conocimiento material que lo sustituya. Entonces, si por una cuestión de desarrollo intelectual, y si por una cuestión de desarrollo académico, y si por una cuestión de desarrollo profesional, leemos psicología, sociología, administración y todo lo demás que son literatura material, tenemos que entender que esa literatura material nos da un conocimiento relativo, cambiante, y el conocimiento de las yastras nos da un conocimiento absoluto y eterno. Entonces, bajo esa lógica y bajo esa comprensión y bajo esa disquisición jerárquica, comprendiendo qué conocimiento es libre de imperfecciones y qué conocimiento es imperfecto, no hay ningún problema en estudiar psicología, sociología y administración. El tema está si hacemos de ese conocimiento la base de nuestra vida y desconocemos la información de las yastras. Ahí sería un gran problema, porque si solamente vamos a basarnos en conocimiento material, y bueno, vamos a seguir identificándonos con el cuerpo, vamos a tener metas materiales y vamos a seguir dentro del ciclo de la reencarnación. Pero si uno está correctamente educado, si uno, sobre todo cuando es muy joven, cuando es brahmachari, estudia profundamente los libros de Srila Prabhupada, ya tiene la base filosófica armada para entender cuál es la meta de la vida y luego, en función de la carrera que uno elige, de la profesión que uno elige, sí, para desempeñar su deber prescrito puede estudiar psicología, sociología, administración o lo que sea, comprendiendo claramente y filosóficamente que el conocimiento material es cambiante y no nos va a dar la perfección espiritual. La perfección espiritual viene del conocimiento trascendental. Entonces, ante una discrepancia entre las yastras y el conocimiento material, nos quedamos con las yastras. Porque ese conocimiento está libre de imperfección material, mientras que el conocimiento producido por personas que están identificadas con el cuerpo y adictas a la complacencia de los sentidos, no puede ser un conocimiento perfecto. O sea, si utilizamos el conocimiento de la psicología, sociología y otras ciencias o disciplinas para cumplir nuestros deberes en el mundo material, pero nuestra meta es trascender el mundo material y mediante la práctica del bhakti obtenemos el conocimiento filosófico de las yastras, entonces no habría problema en cultivar ciertas áreas del conocimiento material. Incluso a veces cultivar el conocimiento de ciertas ciencias materiales o disciplinas materiales
como la psicología, la sociología o algún tipo de ciencia o algún saber técnico, puede ser utilizado como herramienta y como medio en la práctica del bhakti. Claro que el bhakti yoga es autónomo, el bhakti yoga no requiere de otros procesos para alcanzar la perfección. Esto tiene que quedar claro. No es que si no estudio psicología o sociología no voy a entender el Bhagavad Gita. No, uno el Bhagavad Gita lo entiende con el maestro espiritual, con los Vaishnavas, con la asociación discipular, pero uno como psicólogo, como sociólogo, como administrador, como ingeniero, como mecánico, como gasista, plomero, electricista, puede utilizar su conocimiento material para apoyar este movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu y difundir el canto del Mahamantra Hare Krishna y difundir nuestra literatura trascendental. Bueno, entonces Marcel, espero haber sido claro. Saludos para Steve Campos Alvarado. Vuelve a decir Marcel Yáñez, tomando en cuenta tu historia, los devotos pueden ir a una existencia infernal, cuerpo animal. Te diría más, hasta los devotos pueden ir a un cuerpo de demonio. En el tercer canto del Srimad Bhagavatam se explica que cuando los 4 Kumaras, que son hijos de Brahma, que tienen cuerpo de niños chiquitos, pero que son sabios liberados, intentaron entrar a Vaikunta, fueron detenidos por los porteros Jai Vijay, 2 Vishnudutas, y los 4 Kumaras los maldijeron a que nazcan en el mundo material, y en su primer nacimiento estos devotos puros, estos porteros de Vaikunta, nacieron como el demonio Hiranyaksha, que combatió contra el avatar jabalí de la Suprema Personalidad de Dios llamado Varahadev, y como el demonio Hiranyakashipu, que combatió contra el avatar de la Suprema Personalidad de Dios, mitad hombre, mitad león, llamado Nrsimhadeva. Y, por ejemplo, una vez un gran devoto, que era el rey Chitrarat, fue maldecido por la esposa del señor Shiva, y a pesar de ser un devoto, nació en el cuerpo de un demonio llamado Vritrasura, que luego combatió con Indra e Indra lo mató. Así que en algunos casos muy, muy particulares, sí, un devoto puede tener un cuerpo de demonio, un devoto puede tener un cuerpo de animal. Por ejemplo, tenemos el caso que explica el Srimad Bhagavatam, el gran rey Bharat, ¿sí? Que es el rey por el cual nuestro planeta toma su nombre, Bharatavarsha y la India. Entonces, el punto es que este rey había ejecutado su deber prescrito de manera impecable. En un momento renunció, se fue a un ashram a practicar vida espiritual, pero se apegó a un venado. Y a pesar de que era un devoto, cuando abandonó el cuerpo, estaba consciente del venado y en su próxima vida tomó un cuerpo de venado. Ahora bien, en el caso de que un devoto tome un cuerpo de un animal, como Bharata Maharaj, no pierde su avance espiritual de la vida anterior y recibe la oportunidad, incluso en cuerpo de animal, de seguir avanzando en la práctica del Bhakti Yoga. En el caso del demonio Vritrasura, que en su vida anterior había sido el devoto Chitrarat, él, incluso en cuerpo de demonio, cuando leemos el Srimad Bhagavatam, él recordaba la Suprema Personalidad de Dios, él era plenamente consciente de la Suprema Personalidad de Dios, y obviamente cuando estaba combatiendo contra Indra, él glorificó a la Suprema Personalidad de Dios. O sea que incluso en cuerpo demoníaco, él no perdió su conciencia como devoto. E incluso estos porteros de Vaikunta, que acabo de mencionar, Jai Vijay, habiendo nacido como Hiranyaksha e Hiranyakashipu, ellos constantemente meditaban en la Suprema Personalidad de Dios, pero a través de la ira. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En líneas generales, nuestra filosofía es que un pequeño avance que uno haga en la vida espiritual puede liberarlo del peligro más temible de todos, que es perder la forma humana de vida. Entonces, Marcel, esa es nuestra filosofía general, ¿sí? La que se aplica en la mayor parte de los casos. Al hacer avance en el proceso de Bhakti Yoga, la regla general es que uno no se degrada y uno no cae en un cuerpo material, sino que al menos, si uno no alcanza la perfección en esta vida,
recibe la oportunidad en la próxima vida de obtener un cuerpo humano para poder continuar avanzando en la vida espiritual. Después tenemos casos excepcionales, como el que acabo de mencionar, el de Chitrarat, el de Jai Vijay y el de Bharata Maharaj, en los que aparentemente, externamente, uno podría ver que están en una condición relativamente desfavorable, con cuerpo de animal o con cuerpo de demonio, pero aún así el avance espiritual de esas grandes personalidades tampoco se pierde y ellos recuerdan de un modo u otro a la suprema personalidad de Dios y siguen su avance espiritual y alcanzan la liberación. Porque, por ejemplo, recordemos en el caso anterior del cocodrilo y el elefante, uno podría decir, bueno, el señor Hari, el señor Vishnu, actuó como un amigo para el elefante porque lo protegió y actuó como un enemigo con el cocodrilo porque lo mató. Pero en realidad todo lo que hace la Suprema Personalidad de Dios es trascendental, porque Él benefició al elefante permitiendo obtener un cuerpo de Vishnuduta, y después de rescatar al elefante, Él lo subió a Garuda y se lo llevó al mundo espiritual. El señor Vishnu ascendió a Vaikunta junto con su devoto puro Gayendra ya en forma de Vishnuduta. Claramente lo benefició. Pero al cocodrilo también lo benefició, porque al matarlo lo liberó de la maldición del sabio y le permitió volver al planeta Gandharvaloka. Entonces, esté el alma en el cuerpo que esté, incluso en un cuerpo de animal o incluso en un cuerpo de demonio, si uno es devoto, aún así está recibiendo la misericordia del Señor y así igual uno está pudiendo recordar a la Suprema Personalidad de Dios y nada te puede quitar tu avance espiritual. E incluso si uno es un demonio muy pesado, cuando la Suprema Personalidad de Dios mata a un demonio, le da la liberación. De hecho tenemos en el 10º canto el pasatiempo del demonio que tomó una forma de serpiente, que se expandió en Brindavan y tenía kilómetros y kilómetros de largo, que abrió sus fauces y en esas fauces entraron los vaqueritos, o sea, los gopas, y entró Krishna. Y en un momento Krishna, cuando estaba dentro del demonio, cuando el demonio lo quería matar, se expandió, hasta que el cuerpo del demonio tuvo una fisura, de ahí salió el aire vital y el alma del demonio quedó suspendida en el aire brillando, y cuando Krishna salió dentro del cuerpo del demonio, el alma se fundió en el cuerpo de Krishna. Entonces, incluso cuando Krishna mata a un demonio, no lo hace por ira material, por enojo material, por influencia de Maya, por Tamaguna. Todo lo que Krishna hace es trascendental. El cuerpo de Krishna es espiritual, las actividades de Krishna son espirituales y están más allá de los efectos de la naturaleza material. Tanto cuando Krishna protege como cuando Krishna aparentemente castiga, en realidad está dando su misericordia sin causa en todos los casos y está dando la oportunidad de perfeccionarse a aquel que recibe su misericordia sin causa. Esté en cuerpo humano, en cuerpo demoníaco, en cuerpo animal o incluso en cuerpo de semidios o en el cuerpo que sea. Bueno, espero haber respondido la pregunta. Marcel, saludos también para Oswaldo Enríquez. Sí, ahí Umada Vidyanidhi confirma que el embarazo de la esposa de Vyasa con Shukadev Goswami duró 16 años. Y Umada Vidyanidhi agrega que algunas almas, por su avance, son conscientes de su estado, como Shukadev Goswami. ¿Qué hay de los hijos de Aditi, que retuvo en el vientre más tiempo? ¿Eran ellos conscientes de su estado en el vientre de la madre? Bien, los hijos de Aditi, sí, creo que es Agasura, el demonio serpiente, pero antes de dar un dato equivocado preferí no darlo, porque no es un dato memorístico que estoy aportando, no preparé eso para el encuentro de hoy. Pero creo que es Agasura, que era el hermano menor de Putana y de otro demonio que también ya Krishna había matado previamente, si no me equivoco, confirmen ese dato. Entonces, en cuanto a, bueno, tenemos el pasatiempo de Diti y Kasyapa, ¿sí? Había un gran sabio llamado Kasyapa. Un día estaba ejecutando sacrificios para el placer de la Suprema Personalidad de Dios y haciendo oblaciones al fuego del sacrificio. Una de sus esposas, llamada Diti, se acercó a él y le pidió que se uniesen sexualmente porque ella quería ser madre. Este gran sabio Kasyapa Muni le dijo que la iba a complacer a su esposa, pero que espere tan solo unos instantes, porque ese momento del día, que específicamente era el atardecer,
era un momento inauspicioso porque en ese momento había almas bajas que iban acompañando a Shiva, el cual iba montado en su toro Nandi, y si uno en ese momento tiene relaciones sexuales, hay muchas probabilidades de que el alma que toma refugio en el vientre materno no sea una personalidad muy elevada, sino todo lo contrario, sea alguna de esas almas que acompañan a Shiva, y sabemos que esas almas no son las más auspiciosas, ni las más avanzadas, ni las más situadas en la modalidad de la bondad. Porque el señor Shiva, aunque es trascendental, él externamente rige a la modalidad de la ignorancia, tamaguna. Entonces, eh, aún así, Diti estaba determinada a que quería copular con su marido, lo tomó de la ropa, fueron a un lugar apartado, dice el Bhagavatam que Kasyapa se entregó al destino, tuvieron relaciones sexuales, luego de eso Kasyapa tomó un baño, comenzó a cantar de nuevo el mantra Gayatri, y ahí se acercó su esposa, un poco cabizbaja, un poco preocupada, porque se dio cuenta que no había procedido de la mejor manera. Y ahí el gran sabio le dijo que como habían tenido relaciones en un momento inauspicioso, ella iba a dar a luz 2 hijos demoníacos, que iban a ser una gran causa de perturbación para todo el universo y para todos los seres vivos. Y técnicamente, recuerdo haber leído en el Bhagavatam que Diti retuvo el embarazo durante 100 años, no 16 como el de Yukas de Goswami, 100 años. Y era tan negativa la influencia de estos 2 demonios que estaban dentro del vientre de Diti, que el Bhagavatam explica que el universo empezó a oscurecerse, que el sol perdió su luz, que el universo comenzó a entrar en tinieblas. Y los semidioses, sumamente preocupados, fueron a ver al arquitecto del universo, a Brahma, y a pedirle una solución, y ahí Brahma les contó a los semidioses esta historia que narré previamente, que es como los 4 Kumaras quisieron entrar en Vaikunta, Jai y Vijay no se los permitieron, y cómo los Kumaras maldijeron a los porteros de Vaikunta a nacer en el mundo material, aunque incluso en la maldición intervino el señor Vishnu, que se presentó ante los Kumaras y pidió que él no iba a cambiar la maldición de los sabios, pero sí pidió que la maldición se cumpliese rápido y que Jai Vijay retornasen lo más pronto posible a el mundo espiritual. Entonces, ante la pregunta de Ummada Vidyanidhi, yo lo que afirmo no lo hago a partir de lo que imagino, lo que supongo o hipotetizo, sino en este caso cuando hablo de las Shastras me baso en el propio conocimiento de los textos, y hasta donde he leído Ummada Vidyanidhi, yo no recuerdo, lo cual no quiere decir que no esté escrito ahí, pero yo no recuerdo en este momento que el Bhagavatam diga que Hiranyaksha e Hiranyakashipu hayan sido conscientes como bebés en el vientre de su madre Diti. No digo que eso no esté escrito ahí, lo que digo es que en este momento y de memoria no lo recuerdo de manera exacta. Sí recuerdo que mientras estaban en el vientre de su madre, ese embarazo duró 100 años, y sí recuerdo que era tal el poder que esos demonios ya tenían, incluso sin estar manifiestos externamente, que el universo quedó en tinieblas y que los semidioses estaban totalmente alarmados y tuvieron que ir a ver a Brahma, el arquitecto del universo. Y Brahma dijo, en realidad yo esto no lo puedo resolver porque es disposición de Vishnu y está más allá de mi capacidad. Así que tenemos que esperar, en este caso, la intervención de la Suprema Personalidad de Dios, porque ni ustedes ni yo podemos resolver esto. Eso es lo que sí recuerdo, Ummada Vidyanidhi. Eso es lo que sí recuerdo. No lo otro. No recuerdo que estos demonios hayan sido conscientes dentro del vientre de la madre. También sí recuerdo que ellos practicaban un recuerdo constante del Señor Supremo, estando en cuerpo de demonios, pero bajo la melosidad de la ira contra la Suprema Personalidad de Dios, que era una modalidad muy similar a la que también experimentó Kamsa. El demonio Kamsa siempre, pero siempre estaba consciente de Krishna. Kamsa no dejaba de pensar en Krishna ni por una vez, porque sabía que Krishna lo iba a venir a matar.
Del mismo modo, Hiranyaksha e Hiranyakashipu siempre estaban meditando en la suprema personalidad de Dios, pero con ira, con enojo. Es más, recuerdo haber leído en el Bhagavatam que tras la muerte del demonio Hiranyaksha, el demonio Hiranyakashipu, reunido junto a todos los demonios más pesados, él dijo que el señor Vishnu era su enemigo y que él con su tridente iba a matar al señor Vishnu. Estaba lleno de ira, Hiranyakashipu contra Vishnu. Y él también siempre pensaba en Vishnu. Y sobre todo más ira le dio cuando se dio cuenta que Prahlad, su hijo, era un devoto puro. Él consideraba que Prahlad pertenecía al bando del enemigo. Y tan demoníaco era que quiso matar a su hijo Prahlad por ser un devoto puro de la suprema personalidad de Dios. Obviamente el Señor Supremo lo protegió y, como todos sabemos, no padeció ningún tipo de percance real Prahlad Maharaj y siempre fue consciente de Krishna. Incluso cuando fue atacado con armas, cuando fue tirado de arriba de una montaña, cuando fue lanzado a las patas de los elefantes, cuando intentaron envenenarlo, siempre Prahlad contó con la protección de Vishnu y siempre fue protegido. Bueno, hasta ahí es lo que podría explicar, ¿sí? No encuentro otra pregunta y otro comentario. Si dejé algo sin responder, les pido disculpas. Reitero nuevamente, acá veo que desde ISKCON Chosika están publicando Srimad Bhagavatam Test 3018 y repito mi misma respuesta. A mí, Prabhu Ramanitai Kripa, si mal no entiendo, me envió un mensaje en el que me explicaba que la clase de hoy es Srimad Bhagavatam 3.31.7. Así que si no era el shloka correspondiente el que hoy leímos, pido mil disculpas y en la próxima veré de volver a chequear la información para que sea el shloka correcto. Nuevamente, a todos los miembros de ISKCON Chosika, muchísimas gracias por la invitación al encuentro de hoy. Agradezco muchísimo los saludos de todos ustedes, agradezco muchísimo las preguntas de todos ustedes. Se ha generado un interesante Krishna Katha a partir de sus comentarios. Así que esto es todo por hoy. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Om Tat Sat. Hare Krishna.